Bien, tengan muy buenas noches. Le estamos dando la bienvenida a las estudiantes de Práctica de Observación 2 del programa de licenciatura en Educación Infantil NRC 10568 de semana. Vamos a empezar estas tutorías ahora los miércoles de 8 a 9:30 de la noche. ¿Sí estamos bien? Martes, profe. Ah, bueno, era para ver si estaban prestando atención. De los martes, de 8 a 9:30 de la noche. Gracias, Ley. Bueno, empezar por lo primero, para después hablar lo segundo y terminar con lo tercero. Lo primero, vamos a hablar sobre la guía de observación que tenían para el pasado 20 de septiembre. Lo segundo, vamos a hablar sobre el plan de desarrollo que tenían en esta guía, en esta actividad 5. Y lo tercero, vamos a hablar sobre el simulador del caso del niño del cual deben hacer un diario de campo Camilo Pardo, que es el que está en el simulador. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguien tiene una actividad para hoy? Porque no trajeron oración tampoco, ¿no? Profe, a mí la verdad se me Actividad. olvidó preguntar en el grupo quién me colaboraba. Sorry, lo siento. Ok, Lice, para la próxima, tranquila. Bien, vámonos por la guía. Ya las revisé, ya están calificaditas. No sé, hay, por ejemplo, algún grupo que hace una guía muy similar al diario de campo que tenemos nosotros aquí en el aula. La verdad es que el cambio que hizo en torno al formato fue muy mínimo. Y pues las otras guías, digamos que al menos hacen como el esfuerzo de manera creativa, de manera innovadora, pues colocarle otras cositas, ¿no? Me gustó bastante una que está en forma de columna, presentó, no presentó. No, se observa, no se observa. Sí, no. Esa está bien llamativa. No sé bueno, en la parte de la descripción, bueno, arriba, en los datos generales, pues digamos que ahí nos encontramos bien en torno a lo que es las estudiantes del grupo, la fecha, la actividad, el nombre de la profesora que iban a observar, el curso, digamos que ese encabezado en la mayoría de guías está muy bien. Y pues acto seguido colocaron, la gran mayoría colocó la descripción. Pero me llama la atención que, por ejemplo, en la parte del contexto, habiéndoles insistido, el contexto, la gran mayoría pudo haber sido en la descripción de la clase, como yo les daba la recomendación que el contexto es siempre, pues lo ideal es hacerlo en 3 partecitas. El primer contexto es en torno al sector donde se encuentra el colegio. Entonces, la gran mayoría tuve que escribir, si mal no estoy, creo que a todos los 5 grupos, les escribí que no habían caracterizado el municipio de San Vicente de Chucurí. Inclusive yo les había enviado un video con Liceo, no sé si me parece que sí, de San Vicente, muy bonito que me enviaron. Sí, señor, yo lo compartí en el grupo. El contexto es... Ah, bueno, gracias, Liceo. Si ustedes se dan cuenta, esa parte del contexto del barrio, del sector, del municipio, por ejemplo, aquí pues
Aquí, como es un municipio pequeño, pues tenemos que hablar del municipio, porque no podemos ir a hablar como del barrio, ¿sí? O de una vereda. Pues claro, es el sector rural, ¿ve? Eh, muy muy importante el contexto, el sector donde se encuentra la institución educativa. ¿Por qué? Porque ese contexto tiene unas características. Algo muy importante es la parte de la actividad económica a la que se dedican, porque ahí va a estar a lo que se dedican los padres de familia de los niños. Entonces, algunos trabajarán en agricultura, otros trabajarán en ganadería, otros trabajarán en comercio, ¿sí? No sé, la parte turística, porque es un sector donde se está desarrollando muchísimo el turismo. Precisamente el tema del Parque Nacional del Cacao, que está planteado dentro del plan de desarrollo del gobernador de Santander. El petróleo, también una actividad, allá hay una actividad de la cuestión de Ecopetrol, de pozos petroleros. Lo de la represa de Tocoro, donde queda lo que se llama Hidrosogamoso. Bueno, ahí para describir y caracterizar San Vicente de Chucurí, yo creo que tal vez unos 6, 7 aspectos del municipio. ¿Ve? La parte de los buses, las empresas de transporte, por ejemplo, las vías de acceso, que la carretera fue pavimentada, que le hicieron unos puentes nuevos. Bueno, ahí había, ya les digo, varios aspectos para hablar del municipio. Y la segunda caracterización que se tiene que hacer es el colegio, la institución educativa. Entonces la mayoría colocó lo que la profesora menciona en el video, ¿no? Pero muy poquitas hicieron en torno a investigación en torno a la institución educativa del Colegio Integrado Yanima. Alguna, creo que una sola guía coloca las fotos del colegio, teniendo, por ejemplo, hoy en día Google Maps, ustedes la tienen así para tomarle la foto aérea, ¿sí? De poder ubicar geográficamente en un mapa la cuestión de la institución educativa y pues hacer su descripción. Muy importante lo del tema del modelo pedagógico, por ejemplo, ¿sí? Algunas citaron el modelo pedagógico, ¿cuál era? Era constructivista, profe. Gracias, Mónica, era constructivista. Pero lo dejaron allá. Y la mayoría dejaron el modelo constructivista allá y no lo trajeron acá, al menos en el análisis debieron haberlo traído, ¿sí? Eso en torno, por ejemplo, a la institución educativa. Porque ya les digo, la institución educativa pertenece a un contexto, entonces, ¿cómo desde el modelo pedagógico y en la malla curricular que ellos tienen, es mirar la relación y la pertinencia, por ejemplo, hacia las actividades económicas, a la agricultura, a la ganadería, al turismo, como les decía en la parte del municipio, ¿sí? Es decir, para que la institución, porque la institución educativa pertenece a ese municipio. Es muy importante, así que nosotros como docentes estamos pendientes de la lectura de ese barrio, de ese sector, de las características del sector, y eso aterrizarlo en la institución educativa, para que vayan correlacionadas el municipio, el sector, con la institución educativa. Y bueno, la mayoría sí la parte del aula, porque la profesora nos hace una muy buena caracterización del aula con la que ella trabaja, el número de niños, el número de niñas, las edades, ¿cierto? El estrato, bueno, eso sí, la mayoría hizo referencia a esa caracterización del aula. Ya les digo que la descripción en torno a la clase, la profesora hubo la mayoría de guías hizo muy buena descripción.
pero me llamó la atención una guía que hizo una descripción como de 5 renglones. Sí, toda una clase de casi 50 minutos y entonces hizo una descripción apenas como de 5 renglones. Muy poquito, muy poquito. Uno en esa descripción es, y creo que lo ha dicho con el video de la profesora de filosofía, de la cuestión de la aceptación de las diferencias y esto, de si somos iguales. Ojo con lo que va a decir porque no lo voy a volver a repetir. La descripción tal vez es lo más importante porque es donde debo plasmar tal cual como sucedieron las cosas, desde el inicio hasta el final. Cuando yo hago esa descripción desde el inicio hasta el final, debo enriquecer con toda la información posible. Ahí en esa información posible, esta guía que estoy diciendo que tiene muy buena descripción, precisamente hace bastante énfasis en la reacción de los niños. En la reacción de los niños. Las otras guías, algunas mencionan la reacción de los niños, pero no profundizan, y sobre todo se fijaron, fue en la profesora. Por ejemplo, ahí está lo de los objetivos, ¿no? Varias guías colocan unos objetivos, colocan como 5 o 6 objetivos. A alguna le escribí varios, así como, sí, y le coloco interrogante, porque nosotros en investigación debemos manejar alrededor de unos 3 objetivos. ¿Sí? Cuando yo coloco 5 o 6 objetivos es muy amplio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer una guía, pues imagínate, si coloco 5 o 6 objetivos, yo voy a hacer una guía malo de unas 10 hojas. ¿Eh? Porque entonces los objetivos me quedan, pues yo voy a explicar cada objetivo, lo voy a desarrollar. Entonces, imagínate. Por ahí Laura iba a preguntar algo. ¿No? Bueno, ¿en qué iba? En la cuestión de la descripción, ¿no? Bastante amplio. Entonces, bueno, está bien, ahí lo de la descripción. Y, bueno, la mayoría es el tema de los autores. Esa parte, ahí esa parte está bien, lo de los autores. Hizo falta en esa parte un análisis de la parte de los DBA, de los derechos básicos de aprendizaje. A la mayoría, si mal no estoy, le hizo falta y les escribí los DBA. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos hablando en política pública, de lo que está planteado desde el Ministerio de Educación Nacional, los DBA. Y sobre todo para el grado primerito, sí que están bien claros en los temas de las materias que trabaja la profesora. Entonces, eso DBA es lo que está planteado en el ministerio. No sé si eso seguro uno lo puede buscar en internet, DBA, Ministerio de Educación Nacional Colombia, algo así, y ahí le aparecen los derechos como unos 6, 7 años para acá. Los DBA. ¿Alguien sabe qué son los DBA? ¿Negativo? Profe, estaba pues así como buscando y decía que es como el conjunto del conjunto de las enseñanzas
El conjunto de aprendizaje y estructura que construyen los niños y las niñas a través de la interacción Sí, que establecen con los otros y consigo mismo por medio de experiencias y aprendiendo porque está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio, entre otros. No sé si eso lo encontré ahorita rapidito muy buscando bien. porque no sabía que eran los de BEA. Sí, Us- sí, formadas en algo que se llaman los estándares, ¿sí? Que fue una propuesta del Ministerio de Educación Nacional desde hace unos 20 años para acá. Lo que se llaman los estándares y algo que debió ser escuchado por allá, los lineamientos curriculares, ¿sí? Unas mallas, la próxima Es se la la busco, ¿sí? el de BEA es la misma área curricular, Eso entonces. es nominar los estándares. Y hace tal vez, es lo mismo que quien dice. Sí, el DBA es la misma malla curricular o son los estándares que hacen parte de la malla curricular. Es que se me fue el audio, entonces no alcancé a escuchar bien. Claro, viene, vienen a través muy bien, los DBA y en eso que llamamos, ¿sí? Y el ministerio planteó desde hace unos 7 años para acá el, la cuestión de los DNG, porque su nombre lo dice, es lo básico que deben aprender los niños con conexión de internet. Claro, la conexión de internet, mami. Se le va mucho el Espérenme, voy audio. a quitar aquí Pues. el internet de mi celular para que no nos quite la señal. ¿Se está yendo mucho el audio? Sí, gracias. Dice. Ahora me voy a quitar aquí. Pero ahora, ¿por qué no me deja entrar a redes? Ah, conexiones. Wi-Fi, bueno, entonces ya está. Uso de datos. Ya, uso de datos. Ah, le apagó. Bueno, ¿se apagó? Sí, me apagó. Entonces, los derechos básicos de aprendizaje, su nombre lo dice, lo básico que deben aprender los estudiantes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una de las cosas que buscó el Ministerio de Educación Nacional corregir es la cuestión de que si un niño precisamente termina primero primaria y se lo llevan por leer algo para Barranquilla, ese niño en todos sus derechos, lo que hemos estudiado aquí en el primer corte, el derecho a la educación, entonces que llegue allá y en cierta medida no llegue tan perdido. ¿Sí? Es suficiente para un niño el cambio de contexto. ¿Sí? Es muy diferente vivir aquí en Bucaramanga, allá en el colegio INEN, allá en la escuelita donde yo trabajo, a irse, por ejemplo, para Barranquilla, a otro colegio, otro contexto. Pues ese cambio de contexto a los niños les repercute. Ellos no logran comprender tan fácilmente esos cambios de contextos. O cuando los llevan de la ciudad para el campo, para el sector rural, o cuando los traen del sector rural para el campo. Ahí mejoró el sonido, Lisset. Sí, señor, ya se escucha mejor. Entonces, ah, bueno, gracias. Disculpen porque era que estaban aquí toda mi familia conectada. Entonces, eh, esos contextos, ya les digo, esos cambios de solo contexto, ojo, de solo sitio de vivienda, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, un niño que vive en el campo, en el sector rural, profesor, no me salió para marcar la asistencia. Ahorita miramos eso, porque si no me desconcentro de la tutoría.
Un niño que vive en el sector rural, en el campo, en su finca grande, ¿cierto? Que corre, que en el palo de mango baja los mangos, que los mamones, que la naranja, que a la pata de las vacas, que la leche de la vaca, ¿cierto? Que la gallina que va y coge los huevitos allá de la gallina, que los trae, que arranca la yuca. Es un niño que tiene un amplio sitio en la finca para correr, para ir hasta su escuela allá en la vereda, ¿cierto? Sus zapatos, su uniforme, como corren ellos por allá, pues ellos a eso no, la cuestión del zapato embetunado no es que, sobre todo cuando en invierno, cuando llueve y por allá que los papás los llevan en las motos, en los pichales donde se hace ahí barro y eso, pues ellos, ¿sí? A diferencia de nosotros acá. Entonces, venirse a vivir de una finca de esas grandes allá a un apartamento acá, ¿sí? De 3 habitaciones, sala, comedor, los baños, la cocina, imagínate. Lo mismo la parte del municipio, ya les digo, el sector. Entonces, ese solo cambio de contexto en los niños, pues les repercute. Entonces, ¿qué buscó el ministerio? El ministerio buscó de que al menos en la parte educativa el niño no sintiera tanto el cambio. Es decir, que él pudiera llegar allí, por ejemplo, uno de los míos de tercerito, que se vaya para Barranquilla a hacer cuarto primaria, porque lleva mi boletín. Sí, el niño pasó el año, el niño ¿sí? Fue promovido, entonces, y lleva su observador muy bueno. Entonces allá están en la obligación de darle el cupo. Entonces ese niño, por ejemplo, en matemáticas, pues de aquí va con suma, con resta, con multiplicación y con división. Allá cuando la profesora de cuarto vaya a empezar allá en matemáticas, pues la profesora debe empezar recordando suma, resta, multiplicación y división, más o menos en el primer y segundo periodo, por ahí por 2 y 3 cifras. En el segundo periodo, ya al finalizar, pues de pronto ya poder subir a un número más grande, un número mayor de 4 cifras. Entonces, eso es derechos básicos de aprendizaje. No sé si tienen alguna pregunta, me hago comprender qué son los DBA. ¿Queda bien? ¿Sí? Bueno, pues yo me imagino que sí, porque pues, si no, por aquí hay una pregunta. A ver. Buenas noches, profesor, no me sale. Pero esa es la de Yanje. Bien, entonces, esa parte de los DBA, eso está planteado por el Ministerio de Educación Nacional. Ya les digo, ustedes buscan en internet y ahí lo van a encontrar. En Colombia Aprende, por ejemplo. Ustedes buscan en Colombia Aprende y ahí está todo el tema de los contenidos que se deben trabajar en los diferentes grados, desde preescolar hasta grado 11. Entonces, ¿qué hacemos en las instituciones educativas? Nosotros tomamos eso que nos da el Ministerio de Educación Nacional y esto se aterrizan en la institución educativa en lo que llamamos nosotros nuestra malla curricular. Los profesores de sociales trabajan en el área de sociales, los de matemáticas trabajan en la matemática, ¿sí? Al principio de año. Generalmente se hacen esos ajustes al principio de año aterrizando eso en la malla curricular de la institución educativa. ¿Ve? De acuerdo a lo que nos da el Ministerio de Educación Nacional y se organizan los temas, se organizan los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la profesora que ustedes vieron en el video, ella, Mallory me parece que se llama, ella todo el tema de preescolar, eso está establecido por la institución educativa y está establecido por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Entonces, por eso, tanto los DBA como con las actividades que desarrolla la profesora. Y yo les escribí ahí a varios, faltó relacionar los DBA, las actividades que desarrolla la profesora y, lo más importante, los aprendizajes de los niños.
las reacciones de los niños. Los niños están comprendiendo la temática. Por ejemplo, muy importante la parte del inicio de la clase. Me gustó por ahí un grupo cuando dice, profe, hizo falta hacer la oración. Por ejemplo, hay un grupo que se dio cuenta que la profesora no hizo la oración. ¿Sí? En formación moral, independiente de la parte religiosa, pero la formación moral es muy importante en estos chirinclines. Entonces, ahí vamos a las partes de las clases, ¿sí? En lo que yo denomino el inicio, pues el saludo, muy bien. La mayoría escribieron que la profesora había saludado a los niños, que cómo amanecieron, que si se habían bañado, ¿sí? Lo segundo, pues claro, el tema de la oración hizo falta. La asistencia, es muy importante la asistencia. Así como ahorita Yanye me decía, o ustedes me decían, profe, la asistencia. ¿Eh? Lo que pasa es que la asistencia aquí en el ambiente universitario, eso no debiera ser así, ¿no? Un ambiente universitario no debiéramos pasar lista. Todo el mundo, yo ahorita tengo que ponerme a mirar ahí, perder unos 5 minutos en asistencia. Valiosísimos. Ustedes ponen a sumar todos los tiempos que se pierden en asistencia, pues imagínate, es una materia completa de la universidad. Pero ¿por qué? Porque entonces si no se pasa asistencia, entonces los estudiantes no vienen. se paga la matrícula para no asistir a clase. Eso no debe existir. ¿Por qué se pasa asistencia en las instituciones educativas? En estos chirinclines. A ver, ¿quién me dice? Para tomar yo agua. En el colegio para saber que los estudiantes no faltaron y no se volaron. Bueno, y más pequeñitos. Para saber que vinieron y no están enfermos. Muy bien, para mirar ese registro. Dime, Yanye. El sustento, buenas noches, el sustento del colegio. ¿Cuál sustento? Pues la parte económica. Sí, sí. Es poder hacer ese seguimiento, ese registro de que el niño está viniendo a la institución educativa. Profe, yo creería que para inculcarles la responsabilidad también desde pequeñitos. Muy bien, Natalie. Sí, por más de pronto pereza que yo tenga, no. Yo tengo que ser responsable y debo asistir a mi escuela. El compromiso a los deberes que están adquiriendo desde chiquiticos. Muy bien, ¿no? Una norma, ¿no? Instalar una norma, un límite. Oiga, no, usted ya no puede dormir más, tiene que pararse e irse para bañarse, arreglarse con su uniforme bien arregladito e irse para la escuela, ¿no? Y el registro, ya les digo, en torno a los derechos de los niños, de que efectivamente los estén llevando a la institución educativa. Porque aquí también, Natalie, tenemos que hablar de las responsabilidades de los padres de familia, de los cuidadores. ¿Sí? No, hoy no yo no sé si alguna por acá, no, hoy no lo traje, profe. Ayer no lo traje, profe, porque en realidad, sí, mejor dicho, les falta poquito para que le digan, uno crea que estaban durmiendo o que no le lavaron el uniforme, por ejemplo. Yo no sé si aquí alguna ha tenido esa experiencia, ¿no? No, profe, fue que no le lavé el uniforme. Sí, sí, pero ¿cómo así? No sé si no llovió. Ah, no, profe, fue que precisamente el tema de la novela, bueno, de que salen por allá y le dan más prioridad a otras cosas. Entonces, uno con la asistencia, precisamente se da cuenta, uy, este niño, mira, lleva una semana, ¿sí? Yo generalmente por ahí el cuarto día de los 5 días, es decir, por ahí como al jueves, yo una vez estoy llamando. ¿Qué pasó, mamita? Ah, no, profe, que está enfermito, que está enfermo. Ah, bueno. ¿Sí? Es como, digamos, como la excusa médica, por eso, ahorita lo que decía Yanje, la parte de los recursos, por ejemplo, los que están en Plan Colombia. ¿Saben qué es Plan Colombia? Uy, hoy sí estoy rajador.
¿Qué es Plan Colombia? Profesor, estaba mirando ahorita por internet, Plan Colombia es el llamado para la paz y el fortalecimiento del Estado, o Plan Colombia para la paz. Muy bien, yo leí. Un acuerdo bilateral. Sí, muy bien, que tiene que ver con recursos económicos, lo que nos comentaba Jan ya ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con este tema de que estamos trabajando de manera virtual, ¿qué nos dice la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Educación en torno al Plan Colombia? Porque a ellos les llegan unos recursos, muy bien, ya, a ellos les llegan unos recursos, no sé, en este momento están como en 100.000 pesos por niño al núcleo familiar, ¿sí? Si están dentro del plan, dentro del programa del Plan Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi salón, yo tengo 36 en tercero. De esos 36, 8 están dentro del Plan Colombia. Y ese listado me lo envía la alcaldía para que yo revise. ¿Sí? Profesor, esos 8 están asistiendo a sus tutorías, están enviando las actividades, están haciendo las guías. ¿Sí? Entonces, si no lo están haciendo, yo estoy en la obligación, en la responsabilidad de informarle a la alcaldía, no, fulanita, fulanito no está asistiendo. Porque son recursos que el gobierno, mediante ese Plan Colombia, yo leí, les da a estas familias. Ahorita está más o menos como en 100.000 pesos. Yo no sé, ¿no han escuchado que dicen, Stephanie, ¿cómo te va? ¿No han escuchado que dice que profe, llegó, o en las alcaldías, dice, o en los pueblos, tranquila, que les llegó la consignación de Plan Colombia? Entonces, generalmente, ahorita resolvemos lo de la asistencia. Esto, ¿cómo es que se llama? Dicen, profe, llegó lo de Plan Colombia. Pero es Entonces, como un subsidio. una especie de subsidio, Natalie, gracias. Entonces, pero no le llega mensualmente, eso llega cada 2, cada 3 meses. Entonces les acumula. Entonces, claro, cuando ellos van al banco, no sé, por ejemplo, en Los Santos era el banco de la Caja Agraria, el del pueblo, allá en el... Sí, entonces ellos le decían a uno, profe, me llegó lo del Plan Colombia. Entonces, 3 meses. Entonces, claro, eran 300.000. Sí, por un solo niño. Si tenía 3 niños, entonces multipliquen 900.000 pesos. ¿Ve? Ahí hay como dijéramos, como un error, ¿no? Del gobierno colombiano. ¿Quién me dice cuál es el error en torno al número de niños? ¿Cuál sería el error? Que a mí me pagan por niño 100.000 pesos por mandarlo a estudiar. ¿Qué me pongo? No sé, de pronto que hay alguno, pues, con el error como tal del Estado, no, pero creería que de pronto los padres de familia, pues, desvían el recurso y que a veces, o sea, realmente lo he escuchado de personas que están en familias en acción, o sea, están como en cuatro cosas de ayudas del gobierno y dicen, ¿para qué trabajo si el gobierno me paga por tener hijos? Realmente nunca puedo acceder a nada de eso, pero la gente que está en eso, o sea, realmente esa es su expresión. Muy bien, dice. Eso de familia en acción, hacia allá va lo de esto del Plan Colombia, de familia en acción, que llega y esto, efectivamente, ¿no? Uno, la cuestión de que allá en Los Santos lo veía, ¿no? Y los muchachos me contaban, no, profe, es que como le salió lo del Plan Colombia, mi papá se pone a tomar, por ejemplo. Esos 300.000 o 600.000 se los gastan. ¿Sí? Eso es para que compren mercadito para los niños, le compren los cuadernitos o algo. Profe, uno los ve con severos televisores, con un juego de sala espléndido, y uno dice, uy, ¿de dónde? ¿De dónde? Pues de ahí. Muy bien, ¿eh? Dos,
que la que hizo fue motivar la cuestión de los embarazos. Ahí es donde a eso es que yo me refiero, un error del Estado colombiano, porque vayan a hacer la investigación en su proyecto de grado, la que cantidad de familias, de parejas, que porque me dan los 100.000, lo que está diciendo el ICE, como el gobierno me sostiene de acuerdo al número de hijos, pues entonces yo prefiero tener, por eso, imagínense, multipliquen, tres hijos por 300.000 son 900.000. Y para, pues 900.000, imagínate que le lleguen a uno, pues sí, es plata. ¿Eh? Entonces, ahí es donde está esa, como la cuestión que yo les menciono sobre el error de... Ya que usted está hablando de eso, hoy me hizo acordar porque yo estaba de mi abuela y pues mi abuela me dijo como que si a mí me llegaba un subsidio por estudiar o algo así, porque es que a mis primos, ellos viven en el campo y a ellos les llega, son 5 muchachos, o sea, 5 hijos, y les llega como que 2.100.000 por los 5, algo así. Imagínate. Y entonces un primo mío, pues lo metimos, imagínate, un primo mío lo metimos a estudiar acá, o sea, él se vino del campo y lo metimos a estudiar acá en el INEN en la noche, ahí en la nocturna del INEN, a validar el bachillerato. Pero bueno, o sea, él no se puso las pilas y controló la pandemia y entonces o sea, no siguió estudiando y la mamá llamaba todos los días como que, ay, necesitaba los papeles para volverla a meter acá en el campo, no sé qué, porque, o sea, si uno pierde el año, si un muchacho pierde el año o algo así, pues se ven perjudicados todos para lo de la ayuda. Entonces a ellos les llegan como 2.100.000 para los 5, ya que me acuerdo. Sí, muy bien. Todo esto, des en cuenta, ¿sí? Cómo ellos, a mí me pasó como coordinador arriba en el colegio de la mesa, que hice el reemplazo de la coordinadora casi durante un año. Pues como a mí me llegan todos los registros de asistencia, sí, las planillas, entonces pues yo me colocaba y allá con las estudiantes de 11 que hacían la cuestión de la labor social, entonces se me sacaban mensualmente. Entonces pues hay una niña, ¿no? Como de segundito, entonces, mira, no, entonces pues claro, en el informe que yo hacía para el municipio de Los Santos, pues se fueron la qué cantidad de fallas para esa niña. El municipio de Los Santos no le sacó esa plata del plan de esto, de Familia en Acción. Pues ahí llegó la mamá, disgustada, profe, que usted, no, mire, aquí están las fallas de la niña. Yo lo siento mucho, pero yo no voy a incurrir en la cuestión de que esos son dineros del Estado y yo aquí, yo no le puedo a usted, como si la niña viera, no, pero es que con la coordinadora le no, yo no sé, le dije, porque a mí se me ven una investigación, y las envidias, ojo las envidias, tanto aquí en la ciudad como en el campo. La gente se da cuenta que fulanita no está llevando la niña a la escuela. ¿Sí? Entonces de una vez empiezan, ellos se dan cuenta como esos registros. Dime, Yanje. Profe, eso también tiene que ver más o menos con lo del PAI que salió ahora en medio de esta cuarentena. Muy bien. Uno se nos comentaba una situación similar a lo que las compañeras y lo que su merced está hablando. Un muchacho que no tiene papá y mamá, un muchacho, y no había ido a averiguar lo del subsidio en acción, no sé cómo es que se llama. Familia en Acción. Ese. Y nunca había averiguado y hace poquito fui y averiguó y tenía como 1.000.000 de pesitos. Pero el muchacho es de la calle, esa platica se la fuma. ¿Cuánta gente necesita de esa platica? Pero por otros lados benefician a alguien que también lo necesita porque él no tiene familia, pero no la valora tampoco. Son dilemas difíciles, ¿no? Y todas estas estadísticas, por ejemplo, lo del CISBEN va relacionado con esto. Todo esto que nos dice el ICE, profe, reciben como 4 o 5 auxilios. ¿Ve? Ahora, esto es el solo tema de asistencia. Vamos en torno a esto, pero vamos a preguntarnos los aprendizajes cuando el niño falta, cuando falta la escuela, cuando falta el jardín. Dime, Natalie. Profe, que le iba a decir que pues uno entiende que hay mucha gente que verdaderamente lo aprecia y lo recibe porque lo necesita, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que lo malgasta, lo desperdicia y sí le están quitando la posibilidad a las demás personas, porque conozco, por ejemplo, el caso de unas personas
acá cerca de donde vivo, que lo que está provocando eso es volverlos flojos porque ya no salen a buscar un empleo, los está volviendo conformistas porque se están resignando a algo mínimo que les llega y con eso ya tienen entonces pues para vivir. Entonces estamos como creando la generación próxima porque son muchachos jóvenes que pueden aprovechar y buscar porque tienen salud, están en óptimas condiciones para laborar, entonces los estamos volviendo desconformistas pues gente mediocre, profe. Muy bien, Natalia, y así como está diciendo por aquí una compañera, Stephanie, como estilo Venezuela. Por eso se critica, ¿cierto? Porque tanta crítica que a Venezuela y resulta que este gobierno sí que está dando la que cantidad de auxilios y está la gente en cierta medida muy bien allá con tremendos equipos de sonido, con tremendos televisores, tremendos Sí, celulares. profe, y pues las personas que le estoy hablando reciben subsidios de una parte, de otra, que mercados, que plata, que mejor dicho, y son gente pues que viene de nuestro país vecino y el Estado colombiano está subsidiando muchísimo las personas del país vecino. Bueno, muy bien, todo esto para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, ¿por qué el tema de la asistencia? Ya les digo, ¿sí? Y pregúntense sobre la cuestión de la cuestión de los aprendizajes, yo leo, ¿sí? Los aprendizajes, porque cuando el niño deja de asistirme a clase, y sobre todo nosotros generalmente en la semana manejamos uno o dos temas muy importantes. Entonces, o síganse ustedes por acá por las tutorías, cuando ustedes no asisten, uno cuando llega a la tutoría siguiente, sí, uno se siente como perdido. Debe tener unas compañeras, sí, el caso de la monitora, Lice, hágame el favor, ¿qué trabajar? No, mire, trabajar, el profe habló de esto, vamos a hacer esto, hicimos aquello. Entonces, pues claro, cuando uno la monitora o las compañeras le explican, uno dice, ah, bueno, chévere, pero en lo que andamos nosotros, que ustedes están ocupadas y todo, no, sí, el profe ahí como que dejó una actividad, pero yo ahorita no me acuerdo, después le digo, sí, entonces el estudiante queda perdido. Ahora sigámonos por los niños, ¿sí? Pues ahí uno de docente precisamente tiene que ser muy solidario con estos niños y acercárseles para poderles ayudar por qué están faltando, ¿no? Al revisarles sus cuadernitos y guardarles la guía. Yo, por ejemplo, los míos viven muy agradecidos porque siempre les guardo la guía. Y cuando vienen al día siguiente, a los 2 días, digo, mire, la guía de matemáticas, la guía, sí, póngase a trabajarla ahí o llévela a la casa de tarea y me la trae, algo así. Ellos viven muy agradecidos. Y las normas de convivencia, lo que establece la profesora ahí muy bien, la mayoría escriben el tema de las normas de convivencia. ¿Para qué? Para tener acuerdos de respeto, ¿sí? De levantar la mano, de pedir permiso, de todo. Que en cierta medida, muy bien en la observación, la mayoría sobre que hubo desorden en algunos momentos. Es decir, las normas de convivencia que establece la profesora no es que se hubieran cumplido así muy bonitas, por ejemplo. Bueno, y ahí sigue el tema de la tarea, revisión de la tarea, los presaberes, que tienen que ver con lo de los títeres, el observar por allá las normas de tránsito, las señales de tránsito. El punto central de la clase, el desarrollo de la temática, ¿sí? De las figuras geométricas. Ese es el eje central de la clase. Y las actividades de aprendizaje y la evaluación. ¿Cuál sería la evaluación de la profesora en esta clase? La observación, profe. ¿Qué observó, Stephanie? Y al final de la clase, ¿ella qué observa? ¿De esta clase, profe? Sí, de la profe de la que estamos analizando, la de la profe de San Vicente. Ah, del último video. Uh-huh. Pues, profe, la verdad, siento que, o sea, lo que percibo es que ella está como muy bien preparada
las actividades que le hace a los niños son bastante elocuentes. ¿Qué otra cosa sí me acuerdo? No, pues eso, profe, observé que el lugar, los niños son bastante activos, todos están como muy participativos, ella también tiene como buena disposición, tiene un buen tono de voz y las actividades son diferentes, lúdicas y los niños como que las disfrutan, les gusta. Sí, muy bien. Yo creería, yo pensaría que la profesora organiza la evaluación desde cuando trabaja el tema de los palitos con la plastilina, cuando después que trabaja el libro, que todos aprender, que es otro proyecto del Ministerio de Educación Nacional, cuando los colegios han tenido bajos resultados en el IFES, entonces el gobierno planteó el proyecto de todos aprender como desde unos 5 años para acá y les da las cartillas a los estudiantes y envía a la profesora. Por eso es que ustedes escribieron allá y la profesora lo dice en el video, hay una profesora de todos aprender. Ese es un proyecto. Cuando trabajan con los palitos, cuando haciendo las figuras con la plastilina, cuando trabajan la cartilla y cuando trabajan el tangram. Sí, me parece ahí Profe, yo creería, qué pena, profe, que yo creería que nosotros como pues docentes, los que ya ejercemos, nosotros estamos en continua evaluación desde que iniciamos una actividad. Desde que iniciamos estamos analizando, mirando cómo son las respuestas de nuestros alumnos al tema o a lo que les estamos enseñando en el momento que estamos vivenciando. muy bien, Natalie, ¿cierto? Como lo que pasa es que como en este video tal vez como desde el principio ya más, no sé, mira como la parte de artística, de los títeres, de la tarea, de si salieron con los papás a mirar las señales de tránsito, sí, todo lo que estudiaron. Entonces, eso permite como tal pues sí, efectivamente, lo que pasa es que al principio ella hace como la evaluación de los compromisos anteriores, ¿cierto? Y después, entonces ya como el desarrollo de la clase. Y muy bien, Natalie, ¿cierto? Nosotros hacemos como esa evaluación durante todo el desarrollo de la clase. Bien, voy a socializarles aquí para poder pasar lista ahorita como pausa activa. Eso en torno a la guía, ¿cierto? A la actividad 5 que teníamos. Porque tengo una compañerita por ahí que me dice que la actividad 6, y bueno, ¿están viendo? Sí, señor. ¿Qué ven? ¿Cómo se llama? ¿Lo ven? El Plan Nacional de Desarrollo. Bases del Plan Nacional de Sí, señor. Desarrollo. Bueno, muy bien. Entonces, este es el Plan Nacional. ¿Qué es Plan Nacional de Desarrollo? Hoy estoy como corchador con las preguntas. Profe, eso es como para niños de infancia, ¿cierto? Digamos, como las bases que tiene el Estado a los colegios sobre la parte de desarrollo cognitivo y eso, a los niños, no sé, así entiendo yo. Casi. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con el tema que hemos venido manejando, que se denomina política pública. ¿Sí? Recuerden que aquí hemos hablado de la parte de quién establece las políticas públicas, y yo les hablaba de los programas de gobierno y les hablaba del Plan Nacional de Desarrollo, porque este lo tenemos ahí en el aula, en esta actividad 5, la que acabamos de terminar. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo es ya el plan que el presidente le plantea al Senado de la República a inicios del año 2018. ¿Sí? Cuando el señor se gana y las elecciones, entonces por allá, cuando empieza su presidencia, por allá en enero, febrero, le presenta al Senado
el Plan Nacional de Desarrollo al Senado y a la Cámara. Y el Senado y la Cámara lo estudian, lo debaten, lo miran, tal vez unos 2 o 3 meses. Y lo aprueban, lo someten a votación y lo aprueban. ¿Sí? Que es lo que yo les decía, que a veces los planes nacionales de desarrollo son distantes de las realidades, de las comunidades, de los problemas, ¿sí? Porque se improvisan, porque el presidente de turno, allá con su equipo de trabajo, montan ahí un plan que no conocen los sectores, no conocen los departamentos, no conocen en realidad las necesidades de la población. Igual le sucede a los gobernadores también tienen su plan departamental de desarrollo y los alcaldes también tienen su plan municipal de desarrollo. ¿Sí? Eso es producto de la Constitución del 91, que yo les explicaba en la tutoría anterior, hace 2 tutorías, que cómo es una democracia participativa y descentralizada. Descentralizada quiere decir eso, que nosotros tenemos alcalde de Bucaramanga, tenemos gobernador de Santander. Si ustedes le preguntan a sus papás, antes no existía eso. Nosotros venimos haciendo elecciones, yo creo que hace unos 20, 30 años, venimos haciendo elecciones de alcalde y de gobernador. Pero ustedes le preguntan a sus papás y le van a decir a sus abuelos, no, el gobernador antes lo nombraba el presidente de la República y el alcalde lo nombraba el presidente de la República, con sus amiguis, ¿sí? De acuerdo al presidente allá con los amigos del Senado, allá, ay, venga, ponga a fulanito y tal allá de alcalde, y lo nombraban, ¿ven? Pues claro, ahí en esos alcaldes y esos gobernadores, ahí muy de la línea del presidente, ¿eh? Y eso hacía pues que los recursos y la plática se perdiera por el camino. Gracias a la Constitución del 91, entonces nos vienen a plantear esta elección, lo que llama elección popular de alcaldes, precisamente elección popular de gobernadores. No sé, tal vez desde hace unos 30 años para acá. Y cada uno tiene sus programas de gobierno que son los que hacen en las campañas. Cuando ellos están en la campaña política, lo que ellos salen a las reuniones a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, sí, en los barrios o en los pueblos, en las veredas. Que ustedes escuchan por allá, uy, ese sí es puras promesas, ¿no? Ese sí habla puras mentiras, ¿no? Porque, pues claro, uno dice, pero este tipo está ofreciendo que va a pavimentar el río Magdalena, por ejemplo. Pregúntenle a sus papás, díganle, papá, ¿qué quiere decir pavimentar el río Magdalena? Y verá que ellos le van a decir que es una cuestión de las promesas que nosotros decíamos, perdón, hace 20 años, 30 años, ¿sí? Porque, o pregúntele, dígale, papá, ¿qué quiere decir que construyen puentes donde no hay ríos? Allá su mamá, pregunte. Y verá que ellos le van a decir. Como preguntar entre nosotros, cuando el personero, todo personero prometía que iba a haber una piscina en el colegio. O un helipuerto. Ah, sí, más o menos. ¿Sí? Ya ustedes en los colegios que vieron el proyecto de democracia, entonces los personeros como ofrecían Gym Day y ofrecían piscinas y el Gym Day, sí, pero había unos personeros que ofrecían Gym Day cada 8 días, ¿no? O la piscina, muy bien. O el helipuerto, sí, ¿no? Yo voy a traer aquí, y eso en la realidad no se cumple. Escasitamente los Gym Day, ¿no? Por ahí uno en el periodo, pero el resto no más. Entonces, este es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? ¿De quién? Del presidente que está en la actualidad. Por eso dice 2018-2022. Y para el sector educativo, les decían ahí que nos fuéramos en esta parte A. ¿Me hace el favor y me leen aquí qué dice este título? Primero las niñas y los niños, desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces mira que aquí está todo el tema de la Constitución Política, el artículo 44, ¿sí? Sobre la cuestión de cómo establece la familia, la sociedad para proteger a los niños, en lo que hablamos aquí en el primer corte de los derechos a los niños. Está la ley 1098, que yo la tengo por acá, que es el de Código
de la infancia. No sé, ¿lo están viendo ahí en la cámara? Sí, señora, ahí se alcanza a ver. Sí, esta es la ley 1098 que fue del año 2006, hace 14 años, la cuestión de proteger a los niños, y de aquí es donde precisamente hoy en día los adolescentes están teniendo problemas cuando cometen ya precisamente los 16, los 17 años ya tienen un proceso más delicado, ¿no? Ya no es que son menores de edad. De igual manera la cuestión del abuso sexual, no sé si me parece hace 8 días hablamos de ese tema, de igual manera, ¿sí? A partir de esta ley, donde ya desde la interpretación del derecho ya no vienen a decir, ay, no, es una niña, ¿no? No, ya precisamente desde los 16 años se considera que ella tiene uso de conciencia y que ahí es donde entran a analizar si fue abuso sexual o si fue violación. ¿Sí? La ley 10, dime. Bueno, y aquí está la ley 1804, donde está, esta fue del presidente Santos, el presidente anterior. Este proyecto se denominó de 0 a siempre, ¿sí? Que lo que quería decir era que de 0 a 5. En esta ley, mis amigas, sí que está la licenciatura en educación infantil, ¿sí? Porque aquí sí que a partir de este proyecto de ley de 0 a siempre es donde se fundamenta la cuestión de la licenciatura en educación infantil. ¿Sí? Y des en cuenta, mire, del 2016, ¿sí? de hace 4 años precisamente, ¿sí? Que es la educación inicial precisamente. ¿Sí? Bueno, y por aquí, más abajito, pues miren acá lo que es primera infancia, ¿sí? Las mujeres con las que trabaja Yanger, mujeres gestantes, ¿sí? Y los niños y las niñas de los 0 a los 6 años. Nuevamente las leyes de que protección a la infancia, ¿sí? A la primera infancia, porque después vienen los niños en edad escolar, que es con los que yo trabajo, ¿sí? Y los adolescentes, que también he tenido la oportunidad de trabajar varios años en la secundaria, ¿sí? Y bueno, ya después los jóvenes, como el caso de ustedes en la universidad, ¿sí? Esa es como la clasificación. Aquí hay un diagnóstico. Este cuadro es un cuadro bien interesante, ¿sí? Donde nos habla de las necesidades de la población, ¿sí? De lo que hemos estado hablando de política pública. Por ejemplo, aquí dice que desarrollo integral ilimitado, pobreza, desnutrición, violencia, vulneraciones, trabajo infantil, violencia sexual, conflicto con la ley, vinculación a grupos armados, embarazo adolescente, incidencia de multimorbilidades, debilidad en las relaciones familiares, débil inclusión social, baja participación, deserción escolar. Este es un diagnóstico bastante interesante de la población, ¿sí? Y pues lo emergente, lo que viene a salir, digamos, como la consecuencia de, pues está la transición desacelerada a la clase media. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que desacelerada de la clase media, lo que quiere decir es que hay más pobres en Colombia. ¿Mm? Hay más pobres en Colombia, y por eso es que por ahí, si ustedes buscan artículos de la economía, parece ser que la edad media va a desaparecer. Nos vamos a convertir en dos clases sociales, los ricos y los pobres. Incremento de las violencias y las vulneraciones, problemas de salud mental, miren, soledad, suicidio y depresión. La qué cantidad de niños que tenemos allí pues imagínate, eso en el año, sí, la cantidad de niños adolescentes que se terminan suicidando, por ejemplo, ¿sí? Malnutrición, ni se diga, los bajos de peso, consumo de sustancias psicoactivas, bueno, y así las otras problemáticas. Y aquí están las instituciones educativas. ¿Sí? La crisis del sector educativo que nosotros trabajamos acá hace unas 2, 3 actividades. Y cómo surge la problemática, las consecuencias que traen los problemas de las instituciones educativas, ¿sí? De que
que es en el sector donde nosotros nos movemos. ¿Para qué les sirve ese diagnóstico a ustedes? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué creen? ¿Mm? ¿Para poder qué? ¿O no les sirve para nada ese diagnóstico? Hola. Hoy sí estoy corchador, ¿sí o no? Ese diagnóstico les debe servir, no sé, en mi forma de interpretar, para poderse uno ubicar cómo se está moviendo el contexto, cuál es la realidad del contexto. ¿Sí? Que es un contexto, un sector educativo muy vulnerable, es un sector educativo con muchísimas necesidades, con muchísimas problemáticas, diría yo. Y todo lo que ustedes están comentando aquí, miren cómo hacen sus aportes de que conocen casos de situaciones en el solo tema de los programas de acción de familias en acción o de jóvenes en acción, ¿sí? ¿Cómo surge? Bueno, y para terminar, aquí pues ustedes lo pueden leer, el Plan Nacional de Desarrollo que inicia en el sector educativo en la página 234, pero miren con lo que me encontré por acá, de esa atención integral de la primera infancia en este proyecto que se llama De Cero a Siempre. Entonces, en este segundo párrafo, dice algo muy bonito, que dice que a los cupos aumentarán de 1.200.000 a 2 millones de niños en educación inicial. Para ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pasará de atender 1.200.000 a 1.500.000 de niñas y niños. Quiere decir que el bienestar familiar va a ampliar 300.000 cupos. Y, bueno, en la modalidad de educación inicial. Y el Ministerio de Educación Nacional atenderá 500.000 niñas y niños en el grado transición. A ver, ¿para qué les sirve esa información? Para beneficio de más niños, más familias, más docentes, con proyecciones a nuevos programas. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Profe, va a haber más cobertura para más niños, para más familias y sin duda alguna, ustedes como docentes. ¿Sí? Ustedes, bueno, yo también entro ahí, ¿cierto? Porque aquí después del transición, pues todos estos niños llegarán allá a la primaria. ¿Ve? Entonces, muy importante y quería traerles esto de motivación para que ustedes se den cuenta que poco o mucho el gobierno hace sus proyecciones, que ella es una compañera, yo no sé aquí alguna del bienestar familiar, no sé el tema de Yanger, que sé que trabaja con el bienestar, pero una de las niñas del sábado me decía, por allí en Río Negro, profe, a mí ya me tienen haciendo encuestas, algo así, mirando el tema de las muchachas, de las mujeres que están embarazadas en la vereda, para este tema de atender madres gestantes o los bebecitos, porque ella trabaja en modalidad familiar, ¿sí? Las que van por allá a las casas, en las fincas y capacitan a las mamitas y trabajan con los bebés y todo. Entonces, espero que les pueda servir de motivación, ¿sí? Para que, ¿sí les sirve motivación o no les sirve motivación? ¿Qué sirve? Claro, claro, hay más trabajito, va a haber más cobertura. Muy bien, pero ojo a la invitación. Bueno, profe, ya sabemos que van a haber 800.000 cupos, que por allá para los pequeñitos van a haber
no me acuerdo, creo que 300.000 y 500.000 para los preescolares, para las transiciones. Entonces, pero ojo con la competencia en el caso de los maestros. ¿Sí? Ustedes tienen que fundamentarse muy bien en eso que trabajamos en el primer corte, del sentido de estudiar esto, para fundamentarse en apropiarse y obtener el dominio para que sean competentes. ¿Sí? Porque yo no sé, el bienestar familiar, el Ministerio de Educación Nacional que vaya a abrir unos concursos, o por allá las empresas que prestan los servicios, la selección de personal. Uniminuto tiene muy buen nombre. Sí, sus compañeros que han salido de licenciatura en Pedagogía Infantil, ustedes tienen el reto de seguir mejorando y por allá cuando se vayan a presentar en eso que yo denomino la competencia con las otras profesoras, ¿sí? Para que puedan ir a cubrir estos espacios que sin duda alguna se van a abrir, ¿ya? Y esto les sirve, ya les digo, para que ustedes se vayan ubicando y se vayan dando cuenta cómo se está moviendo el sector. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces me voy a ir para la asistencia un momentico. A ver quiénes faltarán. 29 de septiembre. 29. Bueno, aquí falta Laura Díaz. ¿Sí está por allí? Laura Díaz. Mayra Doria. ¿Laura no vino? Mayra Alejandra. Pues la compañera Laura es la chica que trabaja interna en una institución del bienestar. Bueno, yo le sigo colocando ahí falla con justificación. Mayra Doria no asistió. Yanjet sí llegó. Yana Liliana Prada, no sé por qué le figura aquí con justificación. Te va a colocar, Janet, como normal, ¿oyes? Ladi Ramos. ¿No vino? Profe, la compañera Ladi Ramos no pudo asistir porque le cortaron el internet y está tratando de solucionar lo del pago. Bueno, le coloco ahí con justificación. Diana Carolina te va a colocar normal, porque no sé por qué te aparece allá. Sí, profe, no sé por qué me apareció así, me decía que no podía registrarme y me salió así. Bueno, ya te pasé aquí normal. Stephanie, que también sé que ya está por ahí, y le voy a guardar asistencia. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Y para terminar, ¿ya revisaron el video del simulador? Yo les dejé un video hace como 8 días. Profe, ese era un examen o como una evaluación, algo así, pero dijiste que era para octubre, ¿no? No, ya debemos empezar porque nosotros, imagínate. Ese es individual, ¿verdad? No, yo individual no, ya no me cansa tiempo. Ya tengo presupuestado todo. ¿En grupo? Sí, claro, yo tengo ya presupuestado. Ese como tal es una actividad, ¿verdad, profe? Sí, es que mira, para la pregunta de la compañera que me decía de la actividad 6, que es la que continúa, ojo con lo siguiente, esa actividad 6 que continúa es para el 13 de octubre. Pues obvio, yo no la voy a dejar a ustedes sin actividad todos estos 15 días, imagínate, desde el 20 de octubre, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de octubre, son casi 23 días. Entonces, no.
Esa actividad 6 la socializamos en la próxima tutoría. Dime. Este archivo está en Google Drive, pero no se deja abrir. Dice que debemos solicitar permiso. No, déjame. Bueno, pues yo lo reviso, pero ya te digo, no he querido tocar esa actividad porque es hacer un cuadro comparativo entre educación formal y educación informal. Pero déjame y eso lo socializamos dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque me interesa que continuemos con este tema. ¿Están viendo el SharePoint? ¿El Excel? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, tómenle fotico. Yo no sé si ya les había enseñado o les ha dicho. Tómenle fotico aquí. La de nosotros es esta, la de abajo. La de diario, la de práctica de observación 2. ¿Oye? La de abajito. Entonces, aquí, por ejemplo, diario de campo 1, que fue el de la profe de filosofía. Ese diario de campo ya lo tenemos hecho. El diario de campo 2, la profe de San Vicente de Chucurí, es el que acabamos de revisar. Este ya está listo. ¿Cuál sigue? Sigue este que dice diario de campo 4, el simulador. ¿Sí? Y después trabajaremos el de la profe de Medellín. Por ahí dentro de 15, 20 días trabajaremos el de la profe de Medellín. ¿Cuál formato vamos a trabajar en el diario de campo? El que tenemos en el aula. El que dice diario de campo no más, no más. Salida pedagógica, mírenlo, lo dejamos para estas 2 salidas. Dime. ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una Bien. duda. Bueno, ahí en su calendario, en el documento que nos está mostrando, dice diario de campo número 4, pero nosotros estaríamos realizando el número 3. Entonces, donde dicen el diario de campo número, ¿qué le colocamos? Colóquenle el número 3, tranquila, porque es que esto fue con la profe Ana que lo montamos y a mí me dio pena decirle que primero iba el simulador, ella lo montó así, entonces dejémoslo así, pero colóquenle ustedes allá diario de campo número 3. Lo importante es que manejemos el formato que tenemos nosotros ahí en el aula. Oye, no se van a poner a hacer más formatos, no. El de hacer formatos ya que fue lo de la profe de San Vicente. Ahorita ya vamos a trabajar el formato que tenemos en el aula, el que dice diario de campo. Oye, no más. Listo, profe, qué pena. Es que a mí pues la clase pasada no me quedó muy claro lo de la actividad y pues traté de comunicarme el jueves, pero la verdad se me fue imposible porque se me presentó una situación y no me pude conectar para preguntarle a usted. Entonces, lo que nosotros debemos hacer con ese simulador es, bueno, analizarlo, estudiar, verlo y llenar el diario de campo, Muy pero bien. también lo de la evaluación que sale ahí en esa página. Sí, tranquilas. O sea, el tema de evaluación, si la quieren hacer, háganla, pero yo eso no lo voy a revisar, te soy sincero. Porque ustedes van a analizar el caso y como lo estamos haciendo con los otros videos, contestar, diligenciar el día de campo. Muy bien, ¿por qué les digo que no voy a revisar la evaluación? Porque esa evaluación es muy de la psicología. Mira, aquí lo tengo ya abierto en el aula de ustedes. El caso que vamos a ver es este de Camilo Pardo, el que se titula de mejoramiento en rendimiento académico, que a ustedes ya les está figurando ahí en el aula. Entonces, porque es lo que necesito primero que vean el video tutorial que les tengo en el foro de novedades. Me extraña que no lo hayan visto, porque ese yo ya lo subí hace como 8 días. Entonces, revisen bien ese video desde un profe de Bogotá que explica cómo funciona el simulador. ¿Sí? Deben verlo para que lo puedan trabajar. ¿Por qué? Porque no sé si les haya dicho, como yo no conocía la herramienta, yo entré al caso allá de los muchachos de práctica 1, en el tema de la consulta, aquí, ¿sí? Yo le doy aquí ingresar al caso. Pues obvio, yo tengo que leer aquí, mire, donde me dice el resumen, y tomar apuntes ahí en el cuadernito, en la libreta, ¿ve? En la agenda. Cuando yo le doy ingresar al caso,
Esto está en unas rayas, unas líneas. Por ejemplo, miren, este caso de esta estudiante todavía yo no lo he revisado. ¿Sí ven que están es unas flechas? ¿Qué quiere decir? Que si yo le voy a ingresar aquí al caso, yo voy a entrar a la consulta de este caso de esta estudiante. El del niño ya lo hice. Mira, ¿sí ve que están unos chulitos? Entonces, ojo con eso fue lo que me pasó. Cuando yo empecé en el primer caso que vi, hace como 20 días que empecé con este simulador, entonces el tema de la consulta, me salió, imagínate, eso tiene como 30 preguntas. Como yo no sabía, yo iba con la pregunta 15, cerré la consulta y perdí la información. Ya no me dejó ingresar más a la consulta. Eso es lo que les quiero decir. Ya me pasó a la sala de psicólogos. ¿Ve? Entonces, como ya aprendí a utilizarlo, les estoy diciendo, leen acá, ingresan al caso y entran a la consulta con el celular bien cargado para que puedan, no sé, tomar las fotos o grabar. Esa consulta es... Profe, Dime. ¿solo puede ingresar una persona del grupo No, o todas? Todas deben tener en el inicio de su aula, deben tener el simulador cargado. Allá donde están los formatos, precisamente donde está la hoja de vida, lo de prescripción, el de diario de campo, ahí abajito les debe aparecer el simulador. Si no les aparece, con gusto me informan al menos por el correo o por el WhatsApp, y yo pues sí mañana pienso ya hablar con el ingeniero, porque desde los grupos del sábado hay unos estudiantes que no les figuran en el aula, no están, entonces para que me hagan el favor y les carguen el simulador. Entonces, ¿cómo es, Yanje? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, nos vamos a reunir el sábado a las 2 de la tarde a hacer el caso de este niño, ¿sí? Entonces se sientan todas, cada una desde su apartamento, desde su casita, e ingresan al caso. Cuando ingresen al caso, le entran a la consulta. Esta consulta es hecha por una psicóloga, un psicólogo de la vida real. Lo que pasa es que el niño sí ya no es el paciente, ya es un muchacho que es un actor. Pero el psicólogo sí, entonces él le hace unas preguntas. Esas preguntas son las más importantes, se les adelanta. ¿Sí? No se vayan a confiar de la cámara de Yesel. La cámara de Yesel es muy buena, pero apenas nos dura 5 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos da mucha información. La que nos da buena información es la consulta. Ojo, vuelvo y lo digo. Tienen que registrar esas 30 preguntas y sentarse a ¿qué? A hacer esos análisis de esas preguntas de la consulta. Lo que más nos da información acá es la consulta. Vuelvo y lo repito. En la sala de psicólogos yo les hice una preguntita ahí sobre qué harían ustedes como docentes para poder ayudar al niño. Entonces la van a encontrar allá en el chat, ¿sí? Donde está la niña, una silueta de una niña, ahí está. Y en esa sala de psicólogos hay unos buenos, al lado izquierdo hay unos buenos links de libros, de artículos que les sirven de soporte para poder hacer su diario de campo. El tema de los autores, mejor dicho, está ahí muy bien referenciado. Después pasan a la cámara de Yesel, que ya les digo que dura alrededor de unos 5 minutos, no más. Es un video de observación, ¿ves? O sea, es observar al psicólogo cómo le pregunta al muchacho y el muchacho cómo le contesta. Como el complemento a la consulta, es la cámara de Yesel, que es lo que yo le he dicho, que el próximo semestre vayan a la cámara de Yesel del Colegio del Rosario. Y vayan, pídanle favor al profesor con el que les toque. Dígale, profe, nosotros no hemos ido a cámara de Yesel, llévenos. Entonces, para que los lleven. Dime, ¿quién me va a preguntar? Profe, yo tengo una pregunta. Profe Natalie, qué pena. Esto es que su merced nos decía que la actividad pues en el aula está para el 13, ¿sí? Y usted nos decía que la próxima clase lo vamos a socializar. O sea que esta actividad de ese mapa, de ese diario de campo y la actividad del cuadro es para de hoy en 8.
No, muy bien, gracias Natalie. Por ahora vamos a hacer el diario de campo, por ahora, ¿sí? Yo les recomendaría hacerlo en estos días y me lo envían al correo. Ese diario de campo me lo deben enviar al correo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el aula no tenemos dónde subirlo. Recuerden que yo les he dicho que este semestre tenemos el problema en el aula, que no tenemos a bonito, como decía, salida pedagógica 1, salida pedagógica 2, salida pedagógica 3. Recuerden que el semestre pasado decía así. Esta aula yo no sé qué pasó con los profes de Bogotá, pero no nos dieron espacio para poder subir estos formatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues me los van a enviar el correo. ¿Cuándo? No sé, ustedes tienen plazo, yo les diría que por ahí hasta, estamos, sí, por ahí unos 8 días, pensaría yo, ¿sí? Para que lo hicieran entre sábado y domingo. Dime. Y la No, profe, actividad 5, dime. Dime. no, señor, qué pena. Y la actividad 5, que es la que sigue, la actividad 6, que es la que sigue, es así para el 13 de octubre, que es la del cuadro comparativo. Esa actividad es muy sencilla, lo único es que le entiendo a una compañerita que no les deja abrir el archivo, entonces me pondrán en la tarea de revisar mañana a ver qué pasa con ese archivo. Así se lo puedo actualizar o se lo envío por foro de novedades, no sé, ahí miraré, cosa que le agradezco que me hubiera dado esa información, porque ya le digo, yo no he tenido tiempo para entrar a la actividad. Ya la leí, yo sé que es un cuadro comparativo de educación formal e informal. Esa actividad es muy sencilla, esa actividad es muy sencilla. Me parece ya entrar con el diario de campo de este simulador. Pregunta, ¿cómo se sienten? Como un poco confuso.